Mi nombre es Gianni Cotera. Hoy voy a explicar mi examen final de campos electromagnéticos, en donde voy a explicar dos principios fundamentales. Uno es cómo funcionan los generadores o motores y el otro es la corriente de desplazamiento en condensadores. Entonces, voy a unir dos conceptos claves. El primero es cómo una espiral girando en un campo magnético puede generar electricidad y el otro es como en un condensador que está cargado, aunque no pasen electrones entre las placas, igual aparece un campo magnético. Esto último lo voy a explicar con la corriente de desplazamiento de Maxwell. Estas son las referencias que utilicé. Entonces, los objetivos es cómo se genera el voltaje en una espira que gira utilizando la ley de Faraday, cómo aparece el torque cuando pasa corriente por la espira utilizando la fuerza de Lorentz, porque se necesita la corriente de desplazamiento en condensadores, cómo resolver problemas prácticos con estas ecuaciones y la relación entre campos eléctricos y magnéticos. Entonces, primero vamos a estudiar la configuración de un generador o motor elemental, según como lo explican en el capítulo 4.1 del libro de Chapman. Entonces, básicamente se explica que se tiene un imán fijo, estator, que es el que se observa en la imagen A, que crea un campo magnético constante, como se puede observar, y una espiral rectangular o rotor, que es la imagen que se ve a la derecha, que gira a una velocidad angular. Con respecto a esto, se tiene el valor del área, el cálculo del área de la espira, que tiene que ver con el largo y el ancho, el largo y W ancho. Y este es un modelo simplificado, pero que nos ayuda a entender las máquinas reales. Entonces, vamos a empezar con la FEN inducida o la fuerza electromotriz inducida, que es con respecto a la ley de Faraday. Entonces, ¿cómo se genera el voltaje por la ley de Faraday? Básicamente es con respecto al flujo magnético, que es igual al campo magnético por un área que depende de un coseno teta, donde teta es la frecuencia angular por un tiempo, porque ya que la espira gira. Entonces, al derivar con respecto al tiempo, tenemos esta ecuación que es la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, que es derivada de la ley de Lorentz, de la ley de Lenz. Entonces, se puede decir que el voltaje inducido depende del campo magnético por un área, por una frecuencia angular, por un ángulo de W teta, donde el flujo magnético máximo se va a hallar con respecto a la dirección del campo magnético y el área. Esto se puede deducir. Esto lo que nos dice es que el voltaje máximo cuando la espira está paralela al campo, que el voltaje es máximo cuando la espira es paralela al campo. Es decir, que la teta es igual a 90 grados y 0 si es perpendicular. Entonces, ahora podemos entenderlo mejor viendo a cada lado de la espira. Solo los lados A, B y C y D contribuyen, contribuyen porque son perpendiculares al movimiento. En cada uno, la fuerza de Lorentz genera un voltaje, como se puede observar aquí. Entonces, como son dos lados iguales, entonces se puede decir que la FEN inducida es igual a 2 veces el campo por la longitud por el seno de un ángulo teta. Entonces, con esto podemos decir que llegamos al mismo resultado, en el cual los lados paralelos no generan voltaje porque la fuerza es paralela a la lambda. Entonces, ahora, el torque inducido. Ahora, entonces, si en vez de hacer girar la espira se le inyecta corriente, lo que va a pasar es que lo vamos a convertir en un motor. La corriente de los alambres interactúa con el campo magnético produciendo fuerzas.
Entonces, en esta figura podemos observar cómo la corriente entra y sale de la página en diferentes lados. Entonces, ya calculando el torque, con respecto al cálculo del torque, segmento por segmento, en los lados A, B y C y D, la fuerza es igual a lo que se señala acá. Ya que L y B son perpendiculares, cada fuerza produce un torque. Entonces, como son dos lados, el torque es igual a 2 veces el valor de los torques, y eso se puede simplificar de la siguiente forma. Este torque hace girar la espira hasta alinearse con el campo. Ahora, momento magnético. Se puede expresar esto teniendo en cuenta un vector de momento magnético es igual a la corriente por el área. Y esta es perpendicular al plano de la espira. Entonces el torque es simplemente el momento magnético producto cruz por el campo magnético, que es en magnitud el mismo valor del torque. Esto explica por qué el torque es máximo cuando el momento magnético y el campo son perpendiculares. Listo. Ahora vamos a analizar las preguntas de discusión crítica para estas máquinas eléctricas. Entonces, la primera, ¿por qué las expresiones finales para la FEM inducida, bueno, la FEM, y el torque tienen una dependencia sinusoidal? Esto es porque el seno de WT aparece en la espira rota, cuando la espira rota. Y la interacción con el campo magnético es más fuerte en ciertos ángulos. ¿Cómo se relaciona esta dependencia angular con el comportamiento observado de un generador o un motor en operación? Bueno, en un generador o en un motor, la FEM inducida es alterna, porque la espira gira continuamente, produciendo un voltaje que varía como seno de WT. Y esto explica por qué la electricidad de nuestras casas es a 60, es sinusoidal a 50 o 60, bueno, a 60 Hz acá en Colombia. ¿Qué limitaciones tienen estos modelos idealizados respecto a una máquina real? Bueno, básicamente es que en la máquina modelo real todo es muy ideal en general, porque se considera un campo constante, no existe fricción, la fuerza electromotriz permanece sinusoidal y no hay resistencias en los cables. A diferencia de las máquinas reales, ya que el campo no es uniforme, existen pérdidas por calor y existe fricción. Hay pequeñas distorsiones por el diseño y existen pérdidas que son igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces, ahora vamos a analizar el problema con la ley de Ampère original para empezar a hacer para empezar a establecer los parámetros para la corriente de desplazamiento en los condensadores. Entonces, básicamente el problema de Ampère surge por una inconsistencia. ¿Cuál es la inconsistencia? Si se utiliza una superficie S1, bueno, por el cable entra una corriente I, como se puede observar, pero entre las placas no hay electrones moviéndose. Aquí surge un problema con la ley de Ampère, ya que si usamos la superficie S1, que es la que vemos acá, que corta el cable, la corriente encerrada es igual a la corriente. Pero si usamos la superficie S2, entre las placas, la corriente es cero. Entonces, pero de acuerdo a esto, se dice que la curva cerrada C da diferentes resultados. Y esto es incongruente, eso es una contradicción. Entonces, ¿cómo se hizo? ¿Qué solución tomó Maxwell para poder desarrollar la inconsistencia y que fuera consistente? Entonces, él descubrió que aunque no pasen electrones entre las placas, algo sí está fluyendo, que es el campo eléctrico cambiante. Y introdujo el concepto de la corriente de desplazamiento, que esta depende del flujo magnético, ¿sí? Y la derivada con respecto al tiempo de ese flujo magnético.
Entonces, teniendo esto en cuenta, se agrega o se corrige la ley de Ampère-Maxwell, que nos habla del campo magnético en esa curva cerrada que vimos anteriormente por un diferencial de línea, en donde se suma esa corriente de desplazamiento. Entonces se puede decir en el condensador que la corriente de desplazamiento es igual a cero, pues, es decir, que no hay electrones, pero la corriente, bueno, una corriente, que existe una corriente, ya un momento, bueno, condicional, se me olvidó ese paso. Bueno, entonces a la ley de Ampère-Maxwell se le agregó la corriente de desplazamiento y con esto ya se puede decir que hay una consistencia matemática. Y que la corriente de desplazamiento compensa la corriente que entra. Ahora podemos decir que el campo magnético sí es consistente. Ahora, en el ejercicio 7.35 se postura que se tiene un cable grueso de radio A con una ranura y corriente I constante. Entonces queremos el campo magnético en la ranura a una distancia S del centro. Entonces, ¿cómo se desarrolló esto? Primero se halló la densidad de corriente sin la ranura. Después a la corriente faltante en radio S, bueno, se halló la corriente de desplazamiento y la corriente de desplazamiento se reemplaza por esta ecuación. Se aplicó la ley de Ampère-Maxwell y se despejó el campo. Aunque aquí no se ve porque se cortó. Entonces, con esto se puede deducir que el campo en la ranura es igual a la de un cable sin ranura. La corriente de desplazamiento imita a la corriente real. Ahora, vamos a postular el ejercicio 7.36, que es el del condensador circular. Ahora, en un condensador de placas circulares con radio A cargado con una corriente constante I, hay que hallar el campo magnético a una distancia S del eje. Entonces, para el campo eléctrico entre las placas, primero se halló el campo eléctrico entre las placas, después se halló el flujo eléctrico en círculo, en el círculo de radio S. Después se halló la corriente de desplazamiento y utilizando la ley de Ampère-Maxwell, esta es la misma ecuación o el mismo resultado que nos da el ejercicio 7.35, sino que se cortó. Pero básicamente es mu sub 0 por la corriente sobre 2pi por un S, que es el radio, sobre el A cuadrado. Ahora, vamos a hacer la interpretación física de lo que sucedió. Y se deduce que como un campo eléctrico cambiante ¿cómo puede un campo eléctrico cambiante crear un campo magnético sin cargas en movimiento? Entonces, la clave básicamente se encuentra aquí, en la derivada parcial del campo con respecto al tiempo, que actúa básicamente como una fuente de campo magnético. Y con esto se puede deducir esta ecuación clave de la ley de Maxwell, en donde se obtiene una corriente de desplazamiento y también se halla la velocidad de las ondas electromagnéticas. Y esta se parece mucho a la ecuación de la velocidad de la luz. Entonces, con esto se puede concluir que la corriente de desplazamiento no es un truco matemático, sino que es real y conecta la electricidad con el magnetismo y la luz. Entonces, ahora las preguntas críticas. ¿Por qué hay un campo magnético en el interior de un condensador si no hay carga en movimiento entre las placas? Esto es porque no hay electrones moviéndose entre las placas, o sea, no hay una conducción real, pero
el campo eléctrico entre las placas está cambiando con el tiempo y ese cambio genera un campo magnético. Ahora, listo. ¿Qué implicaciones tiene eso para el modelo completo del campo electromagnético? Que no se necesita una corriente física para tener un campo magnético y que las ecuaciones del Maxwell están completas si se incluye esa idea de corriente de desplazamiento. Y por esto, el campo eléctrico y magnético puede autogenerarse el uno al otro, incluso en el vacío. Y básicamente, bueno, la conclusión general fue la que ya dimos de las dos preguntas, de la respuesta de las dos preguntas anteriores o de la discusión general de cada una de los dos temarios. Y eso fue todo. Gracias por su atención.